de esa utilización científica que hacen del efecto mariposa. O sea, una mariposa se batir sus alas en China y todo lo que va generando parece que hay un sismo después en la Argentina. Le digo, bueno, las constituciones siempre provocan un efecto mariposa. Vos cambiás una palabra y hacia abajo el efecto es tremendo. Vos suprimís, agregás o modificás, o vos no tocás. Y usé un ejemplo que es el siguiente. Cuando empezó el enjuiciamiento por jurado en materia penal en la Argentina, fue como consecuencia no de una modificación, sino de una no modificación. Porque hicieron la reforma del 94 y dejaron los 3 artículos que venían del jurado. Entonces dijeron, ratificaron el jurado. Ni lo discutieron, quedaron, porque no ratificaron el jurado. Entonces yo no lo toco y es también un acto de voluntad muy importante. Estoy tocando la Constitución. ¿Por qué? Entre otras cosas, tiene muchas cosas la Constitución para hablar, vamos a estar años hablando de ella, pero entre otras cosas, por ejemplo, en materia de incomunicación, la vieja Constitución decía que la incomunicación cesaba automáticamente. Pero la nueva sacó el automático. ¿Sí? ¿Por qué lo sacaron? Y dice, bueno, se interpreta que es automático. Sí, pero no lo dice. No fue un error. No lo dice, no lo dice. No lo dice. Entonces, cesa a las 48 horas, pero no cesa automáticamente. Porque antes el texto constitucional, Bodive decía, no está más incomunicado, porque lo dice la Constitución. Entonces hay que facturar el periodo de cese de comunicación. Uno de los temas interesantes es cómo se replantea la relación entre la defensa pública, que ahora dejó de ser un servicio y pasó a ser un ministerio de la defensa, y los colegios de abogados. Primero porque van a tener bajo la misma égida la defensa integral, pero la defensa no penal solamente se presta en favor de los vulnerables. Ahora, cuando hablamos de los vulnerables, son tantas las categorías de vulnerabilidad que yo creo que todos podemos llegar a entrar por alguna, porque son muchas las cantidades de personas vulnerables. Pero lo importante es que la defensa pública, el primer cometido que le dan es que defienda los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, doctora, se violan desde el Estado. Y el Estado, que todos lo conocemos, a todos nos preocupa, en realidad no tiene una forma física, siempre actúa por intermedio de seres humanos, de personas. Entonces, cuando un ser humano, persona, obrando en representación del Estado, viola un derecho humano, ¿qué puede pasar? Que sea responsable de esa violación. ¿Quién lo va a defender? Porque la defensa pública lo que tiene que hacer es defender los derechos humanos. Tendríamos que ir a los colegios profesionales, alabado sea el momento. Que tengamos nuestra lista de abogados, bien. Me van a decir, ustedes son unos mercenarios. Me dijo uno, no somos mercenarios. Nosotros no tenemos un mandato legal que nos prioriza defender los derechos humanos. Y después sí, defender en sede penal a todo, en las otras áreas a los más vulnerables. Es interesante lo que va a pasar eso. Porque van a abrir, por lo menos, agarramos en la cena que hubo de ese congreso, estaba la defensora provincial, le digo, nos tenemos que sentar a hablar. Estaba el presidente del colegio, la defensora provincial, dije, hay que sentarse y hablar. Seguimos sin respuesta de parte de la OGJ a las notas formales que le presentamos, OGJ de la provincia, a las notas que le presentamos pidiéndole simplemente que nos dejen acceder. Nos habían prometido a toda la jurisprudencia, a todas las actas de audiencia del año 2024, para que veamos de dónde sacamos mano de obra y empezamos a tratar de trabajar con la elaboración de un banco nuestro de jurisprudencia. No me contestaron. Porque la última respuesta, no, yo lo pedí por escrito, nos reunimos, nos dijeron que estaban todos de acuerdo. No me dieron bola. Fui, lo pedí de vuelta, hubo una reunión, estaban los jueces del colegio de jueces, estaba el responsable de los OGJ, yo fui de casualidad porque la reunión la pidió la comisión de seguimiento del seguimiento de la reforma, muy bien, me avisaron y la presidenta del colegio de jueces dijo, ahí su parte había presentado, vengan que hablamos también de la nota. Yo creo que habla de la nota. Muy bien. Sí, tenés razón, que esto me dieron información. Lo volví a pedir, me dijeron que no, que en interpretación de los que ahora necesitan autorización de la Corte. Me fui a hablar con el presidente de la Corte, hablé con él. Me dijo, sí, es lógico. Le digo, bueno, está bien. Perfecto. Ya no presento más notas. Eso. Y ahora además para presentar una nota, no sé, te tenés que matricular de vuelta. Bueno, así es lo que estamos. No tenemos
Si nos preguntan a nosotros qué es lo que dice la jurisprudencia local, es muy difícil saberlo a ciencia cierta, porque no está sistematizada. Uno la conoce temporalmente. Vino Puccinelli y lo que trajo desde ese punto de vista fue la referencia a un trabajo muy interesante que hicieron de posgrado en la provincia de Buenos Aires, donde fueron y puntearon qué es lo que pasaba en todas las causas y llegaron en otra jurisdicción, nada que ver con Rosario, a la conclusión de que creo que el 70% de las causas eran delitos contra la integridad sexual. Entonces digo, acá pasa algo muy grave. O tenemos que reformular cuestiones culturales o educativas, o tenemos o además están todos desviados hacia ahí. Otros temas no había. Entonces, todos esos trabajos de campo que permiten confrontar con la realidad y permiten tratar de conocer criterios son importantes. Acá hablamos ojo buen cubero, siempre somos unos caraduras, no sé, bueno, venís mucho. Nos parece, nos da la sensación, tres que hicieron un comentario y le damos para adelante, pero la idea sería que en algún momento podamos trabajar más sobre bases más firmes. El MPA sabe tener buenas estadísticas y el Servicio de Defensa ha venido acá y ha traído estadísticas interesantes, como el abrumador trabajo que hicieron cuando salieron las normas que exigían la presentación del documento y ellos acreditaron mediante una recorrida por los 600 casos que había habido en un mes, qué es lo que eso generaba en la realidad. Eso fue un trabajo espectacular. De la misma manera que el MPA lo hizo en materia de tenencia de armas. Cuando se les ocurrió ir y fijarse dentro del registro de armas, ¿qué información se podía sacar? Y ahí encontraron que había gente que el último año habían comprado 50 armas. Dijeron, ¿dónde están? Le allanaron la casa y las 50 tenía 4. ¿Dónde están las otras 46? El registro sigue estando. Hoy por internet hacen así, encuentran un montón de datos. Entonces, yo creo que una de las tendencias sería tratar de evolucionar en ese sentido. No para anular la presencialidad en la provincia, no hablo en el federal todavía, pero en la provincia parece que cada vez más una mala palabra. Al principio se discutía si era constitucional hacer una audiencia sin el imputado, ahora hay que pedir por favor que traigan al imputado. Hemos soldado, no te lo traen igual, pero vos tenés derecho, tienes el derecho de pedirlo. Bueno, y una cosa última muy importante, en su momento se festejó cuando la Ley de Defensa Pública dijo que la provincia garantizaba la defensa eficaz. Ahora lo dice la Constitución y dice defensa eficaz, eficiente y eficiente. Quiere decir que la eficacia y la eficiencia son dos cosas distintas, pero en los dos sentidos es garantía provincial que cualquier persona goce de esa posibilidad. ¿Qué repercusión va a tener esa norma sobre la realidad y sobre los casos concretos? No sé, pero alguna tiene que tener. Tiene que haber un efecto mariposa. Ahora lo dice la Constitución. Más allá de la regulación que hace ahora la Constitución sobre los plazos de detención por autoridad competente. La autoridad competente sigue siendo. Había proyectos de reforma que hablaban de juez. Y no, volvieron a autoridad competente. Muy bien, pero los plazos de detención por autoridad competente están muy acotados y se distingue inmediatamente puesto a disposición de un juez, no de un colegio de jueces ni de un conjunto, no, un juez. Tiene que haber un juez al cual, si hay que hacer un planteo, uno puede acudir. Y lo segundo, establece la exigencia de revisión. Lo dice en la Constitución, la sancionaron ahora. Vamos a ver cómo la compatibilizan con lo que dice el Código y con toda la vida que ha tenido lo que dice el Código para llegar a la redacción actual. Lo último, cuando fue la jura de la Constitución, el directorio resaltó, lógicamente, la actividad de todos aquellos abogados de la circunscripción que participaron de la convención y además la tarea del instituto, y empezaron a formular reflexiones sobre algunas actividades que se habían hecho. No nos mencionaron. Nosotros hicimos una jornada de 3 días de duración antes de la ley de reforma, para que lo tomen en cuenta en la ley de reforma. Hicimos otra jornada durante la reforma donde convocamos a los que quisieran venir y le mandamos invitaciones. Eso me ocupé yo personalmente porque me dirigí al secretario de la convención para que le diga a todos los convencionales, vengan a discutir lo que más nos interesaba, que era derechos y garantías. O sea, laburamos y lo tenemos, no es de palabra, está todo grabado y subido al YouTube. Sin embargo, no se hizo ninguna mención al instituto.
Se los comento a ustedes por una cuestión de que creo que tienen que saberlo. No voy a ir a lloriquear diciendo, ay, ¿qué me hicieron? Porque eso. Yo soy de los jugadores del fútbol antiguo, te pegaban, te levantaba y lo esperaba para cuando vuelva, pero no le iba a decir al árbitro, sáquele amarilla, queda mal. No, pero de todas maneras, si no le hubiesen dicho nada de nadie, ya está. Ahora sí dicen, tendrían que, y dijeron, es posible que no sea completo, todo lo que vos quieras. Pero nosotros, por eso le he pedido especialmente a la secretaría, mandame mañana todo lo que hicimos y se lo voy a mandar al directorio y ahí sí, al elevar la nota le voy a hacer comentarios. Porque me parece que es lógico y justo. Fundamentalmente porque atrás de cada una de estas reuniones hay mucha gente que labura. Hoy le toca laburar, iba a decir Yamila, pero no, a Yamile. Hoy le toca laburar a Yamile, que es la coordinadora. Gracias por el tiempo que me diste para brindar estas informaciones. Me parecían útiles. Gracias. ¿Puedo robar 120 segundos para un tema gremial? Aprovecho nosotros con la doctora vicepresidenta, como es muy humilde y no lo quiso decir antes, tuvimos un juicio. Obviamente, una condena perpetua, por la mala defensa seguramente, no apareció nunca el imputado. Por algo que hace a todos, que no tiene que ver con tiene que ver con la agenda y el trato que recibimos los abogados particulares. Estábamos trabajando con un amigo, personal de la defensa pública, un solo abogado de la defensa pública. En un momento tuvo no sé si un ataque de pánico, un problema de salud, plantó los alegatos. Hasta dice, tiene todo el derecho constitucional de un trabajador de la República Argentina a hacer eso. ¿Qué pasa? Ese plantar los alegatos implica 48 horas de quiebre de la agenda nuestra que nosotros cobramos, no nos pagan al fin de mes por si no estás, no estás bien. ¿Cuál es el tema que se nos ocurrió a nosotros? Nosotros no podemos poner un arma al defensor oficial que tiene un problema de salud, psíquico o físico. Pero sí, el planteo sería que el Servicio Público de Defensa Penal, o también el federal el día de mañana, este tipo de juicios, por lo menos que son tan importantes, vaya con un abogado. Dos, uno, por lo menos, que esté conectado por Zoom. Si lo ve, no lo ve, pero está conectado por Zoom y otro está trabajando. ¿Por qué? Porque si se muere, ¿cómo se muere? Lo atropella un auto. Todos los abogados particulares estamos supeditados a la agenda del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Te cuento por qué tiene que ver con eso. El tema principal, donde yo me metí pidiendo información, porque esto es un instituto, la función nuestra es fundamentalmente académico, era un tema que se planteaba a partir de una presentación del Negro Corbalán y estaba Malena, estaba Malena también presente, que tiene que ver con el tema de la queja por la suspensión de las audiencias. Porque a vos te ponen una audiencia en agenda y te las ponen a veces con mucha anticipación y uno programa su vida en función de eso. En mi caso particular, yo me iba a ir de viaje un día y me ponen una audiencia después. Yo me iba a ir un 12, creo, y me pusieron un 13. Dije, bueno, está bien, largo. Después me pusieron una audiencia que yo tenía un día y me la suspenden un día martes, y yo había pedido una información, una preliminar, a Santa Fe, y no me contestaron el oficio. Entonces el lunes, bajo la lluvia, me voy a Santa Fe, quería contésteme el oficio porque yo ese dato lo quiero usar. Bueno, entonces me vengo con una información objetiva, era nada más que decir. Cuando voy en el camino volviendo de Santa Fe, me dicen, me la habían postergado. ¿De qué? Me la habían postergado. Bueno, después, la que yo planeé todo para irme el día después. Me iba, en vez del 2, me iba en 25, porque el 24 me habían puesto la audiencia. Me la suspendieron en el día. El 23 me la suspendieron. Se van todos al demonio. Pero la otra que me habían postergado de antes, que también me la suspendieron en el día, me la reprogramaron y cayó mientras yo no estaba en el país. Entonces yo le dije al codefensor, que era otro de mí, hagan lo que quieran, yo no voy a pedir porque nunca pedí suspensión de una audiencia, hagan lo que ustedes quieran. Bueno, él armó quilombo y logró que también la suspenda y yo no vuelvo. Ahora, en febrero, yo en febrero me quedé todo enero porque había pedido una audiencia y no me la daban, hinché, y cuando llega el primer día de febrero, digo, me la tienen que programar, aviso, miren, yo como aquí me di todo enero, del 7 al 14 de febrero, hoy. El 9, te lo juro. No, aparecí por Zoom
En Maya desde el hotel. ¿Cómo te quiero? Atrás mío tenía la cama del hotel, era el único lugar que tenía. ¿Cómo? Y lógico, ¿qué va a hacer? Claro, pero hay un tema de programación de audiencia, pero que estoy planteando que directamente, a ver, hay colegas que tienen la potestad de enfrentar una audiencia sin temor y no pasa nada. Pero no es una cuestión que yo quiero personalizar porque es un derecho del trabajador a la salud, etc. Lo que sí se tiene que tener, nosotros tenemos que plantear que nosotros que cobramos de esto, que si no vamos a la audiencia, no cobramos, no puede ser que una persona que tiene gozando de su sueldo nos plante y nos perjudica a nosotros económicamente. Entonces eso tiene que estar previsto. También hay otro detalle. Perdón, ¿cómo prevés que una persona se enferme? ¿Fuego sorpresivo? Tiene que haberlo, sí. Yo no puedo obligar a una persona enferma a ir a trabajar. Lo que no puede hacer esa persona, todo ese tema, no me puede obligar a mí a perder plata. Sí. Y está previsto con los jueces sustitutos, para los juicios complejos o largos. Por supuesto, esto es lo mismo. Pero bueno, voy a otra cosa que también me parece importante que tiene que ver con la mirada que lo planteo acá para que le demos en un formato. Días después voy a una audiencia donde, no doy una audiencia, renunciamos a un mandato, habíamos papelado, asume la defensa pública penal, asume, lo nombra, asume. Y al parecer va el colega de la defensa pública y dice, esto es muy complejo, no puedo ir, se suspende la audiencia, me convocan a mí. Porque supuestamente habíamos abandonado la defensa. O sea, siempre estamos en una situación en que, digamos, el tiempo y el dinero del defensor privado es como pasa de lado. Entonces habría que hacer un planteo de tratar de evitar... Eso lo está manejando otro área del colegio, porque nosotros somos académicos. Eso lo está manejando, estaban ahí justamente haciendo planteos. Y hay uno que tiene que ver con lo siguiente. Ahora que no hay feria penal, ¿qué hacemos con nuestras vacaciones? Claro, en los sistemas en donde no hay fuera penal, como por ejemplo el sistema de los escribanos institucionalmente tienen sus vacaciones, lo comunican y ya están. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos formalmente, pero de manera vinculante, comunicar los periodos de tiempo que no vamos a estar para que no nos metan a una audiencia? Porque además son muy volátiles en la normativa procesal los plazos de notificación previa de la audiencia. Nuestro código no tiene plazo. No tiene plazo. Entonces, vos te vas hoy y te pueden meter una audiencia el viernes. Me la han postergado para el día antes. ¿Qué? El día antes, o sea, Bueno, tiene postergaciones. Ojo que las normas supletorias del Código Procesal Penal que se siguen aplicando, si te cae un feriado, porque ahora viste que los feriados salen de la nada, puedes decir, este día es hábil, no, es feriado. El 10, creo que fue, el viernes ese, no era feriado al principio de año, lo designaron ahí en el medio, teníamos audiencia, entonces, el Código Procesal Civil lo tiene claro, si cae en feriado después, es el primer día hábil posterior a la misma hora y al mismo Vaticanal. No te tienen que notificar de vuelta, la audiencia se hace, no te avisan, te la morfás. Entonces, bueno, son cosas que hay que empezar a pulir. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Doctora, disculpe las interrupciones. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy, como sabrán, es la declaración del imputado y arrepentido y su incidencia en el proceso penal. Así que, bueno, a la hora de buscar un fallo o un caso, me encontré con que la mayoría de las veces siempre hablamos de la constitucionalidad de la figura, porque este es un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones acá en el instituto. Siempre hablamos de la constitucionalidad de la figura, del principio de igualdad, del derecho a la no autoincriminación, y en parte tiene sentido porque es una figura que al momento de salir generó mucha polémica. La realidad es que entendí que la cuestión hoy está bastante zanjada, la cuestión de la constitucionalidad, y con las conclusiones que nos va a poder traer nuestra disertantes, que va a hacer algunas menciones sobre el tema, creo que vamos a estar más que bien para el debate en cuanto a constitucionalidad de la figura. Por eso me pareció más interesante y más útil darle un giro y poder ver cómo funciona en la práctica, que es lo que realmente nos interesa a todos los que estamos acá. Qué efectos tiene dentro de una causa particular y qué problemas tiene su aplicación dentro de esa causa en concreto. La mayoría de los fallos, como dije, que solemos analizar son siempre sobre la constitucionalidad de la figura, si el tipo penal resiste o no
un determinado estándar sobre la violación o no de las garantías y demás. Está bien, es una discusión que entiendo que es necesaria, pero para no cansarnos, y ya que hace mucho que no nos vemos, traje un enfoque distinto. Y es, ¿qué pasa con todo esto cuando vamos a la práctica en el día a día? Por eso el caso que traje es el caso de Peiti, del juego clandestino, más precisamente porque, bueno, como todos sabemos, hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo la causa principal o la causa que desató o desencadenó Peiti con su declaración, que es la de Serjal. Entonces, es un ejemplo que entendí clarísimo porque se expuso, bueno, como sabemos, el entramado entre el juego ilegal, el juego clandestino, la policía, la política y un montón de cuestiones también institucionales del MPA y fuera del MPA también. Para los que no saben, Leandro Peiti firmó un procedimiento abreviado en diciembre de 2021, en donde declaró como imputado colaborador, porque al ser en materia provincial no estaba la figura del arrepentido propiamente dicha, sino que declaró como imputado colaborador, que es lo mismo, pero no es tan lo mismo porque no tiene la regulación o el amparo de la ley nacional. Y él reconoció que le había pagado sobornos mensuales en dólares a funcionarios del MPA, entre los más destacados, que era un fiscal, Ponce Asad, y el fiscal regional de ese momento, que era Patricio Serjal. Y bueno, y también denuncia que pagó dinero a Traferri, que es un político de la ciudad de San Lorenzo, y que con eso se sustentó una campaña de un político conocido. Lo interesante acá es que él se adopta la figura del imputado arrepentido, que lo tenemos regulado en el Código Penal, en el 41 ter y también en la ley del arrepentido, que es nacional, la ley 27.304. Y como dije, no tenemos en la provincia algo idéntico, sino que tiene algunas similitudes. La figura en sí es la misma, pero no tiene la regulación de cómo se hace o cómo se procede, y eso trajo algunas falencias, que es lo que vamos a ver ahora. Esto fue homologado el 2 de diciembre de 2021 por el juez Coria. La pena fue de 3 años de prisión efectiva, una multa, y el beneficio que obtuvo fue básicamente que la pena se redujo a la mitad, porque iban a ser 6 años y se redujo a 3. Él cumplió parte de su condena en una clínica psiquiatra, después obtuvo la libertad condicional en 2022 y lo loco de esto es que la causa principal que él denuncia de corrupción, de cohechos contra esos funcionarios judiciales sigue en curso. De hecho está en juicio hoy, 4 años después casi de que se homologó su procedimiento abreviado. Acá me da algunos puntos para que, bueno, después vayamos hablando entre todos, lo que no toquen ellos, hablarlo entre todos, sobre todo la temporalidad del acuerdo, porque Peiti fue beneficiado antes, de hecho 4 años antes de que empiece el juicio. Ni siquiera terminó, o sea, el juicio empezó en septiembre, todavía falta que termine, que no sabemos cuándo va a terminar, y una vez que termine, eso, o sea, no está firme. Y no se puede, o sea, 3 años antes, él declara como arrepentido y 3 años después, o cuando sea, en indeterminado, se va a corroborar o no la veracidad de lo que él dijo. También esto, una condena previa a claro, corroborar la veracidad de la el utilidad juicio del- está hoy, estos días está haciendo, o sea, actualmente está haciendo el juicio. La provincia. Y hace 3 años lo condenaron, no, 4 años, 2021, 4 años, no 3. 4 años lo condenaron por esta misma causa. Es decir, ¿cómo podemos 4 años antes saber la veracidad, si fue cierto o no lo que dijo? No se puede, lógicamente. También esto nos trae hablar sobre la condicionalidad o no de esa información que da. No podemos o deberíamos supeditar la condena a él o el beneficio, más que la condena, el beneficio, que sería la reducción, a que eso sea corroborado.
los tiempos de la justicia ya sabemos cómo son, eso será un problema aparte o que discutiremos en otro momento, pero no podemos, o sea, tenemos que supeditarlo a algo cierto, a algo que sea verificable en la realidad. Esto nos lleva también a ver qué pasaría con, si ahora en el juicio, por ejemplo, lo absuelven a Serjal. Él ya cumplió una condena de 3 años efectiva por estos mismos hechos, y si absuelven a los coimputados, ¿qué sucedería con eso? Así que bueno, esos fueron algunos los disparadores sobre, o lo que me llevó a elegir este fallo puntual. Algunos interrogantes que salen de esto es básicamente qué valor tiene la declaración del arrepentido si estos hechos no fueron todavía probados judicialmente. Lógicamente entiendo que se debería comprobar primero esa veracidad y después otorgarle un beneficio. ¿Qué pasaría si resultan absueltos los coimputados? Y también hasta qué punto esta confesión figura como una colaboración genuina para esclarecer los hechos, o es una estrategia de una especie de, yo me anoté, supervivencia procesal. Algo como para un beneficio propio o porque lo que le convenía en ese momento, o no sabemos. Me parece entonces que este caso nos permite corrernos un poco de la teoría del arrepentido y enfocarnos en la incidencia real, en la práctica, en lo que sucede, y cómo la declaración del arrepentido, yendo más al título de la charla, puede afectar o guiar todo el proceso, porque yendo al caso del fallo concreto de Peiti, el juicio extensísimo se está basando básicamente en, o surgió por la declaración de Peiti. Luego obviamente tiene un montón de aristas, pero por lo que surge y lo que da pie inicial a que se destape todo esto fue la declaración de Peiti, la denuncia de Peiti. A partir de acá, entonces, los disertantes van a hablar desde distintas miradas, desde la práctica federal con Virginia, desde también la perspectiva constitucional de la figura, y Bruno desde el papel de la defensa, tanto del colaborador como de los coimputados no arrepentidos, por decirlo de alguna manera. Entonces, dicho esto, presento a los disertantes. Tenemos a Virginia Sosa, María Virginia Sosa, no sé si... que es fiscal coadyuvante del Federal, y Bruno Guastela, conocido de la casa, que es abogado defensor particular. Así que, Virginia. Bueno, gracias en primer lugar por invitarme a este espacio que bueno, todos hablan muy bien, o por lo menos que conozco. Agradecer especialmente a Sabrina, que me llamó para invitarme a compartir con ustedes algunas... En realidad me habló de una especie de conversación. Y lo es. Y lo es. Cuando, bueno, el fin de semana, además me puse un poco a pensar qué reflexiones podía traer, que ustedes que sea interesante. Me costó. Pero... Bueno, primero la palabra arrepentido, ¿no? Que es un poco la palabra que tiene la invitación. Hay como algunos cuestionamientos a que quizá la terminología, aunque sea la terminología legal de la ley 27304 que mencionó recién Yamile, hay algunos cuestionamientos con utilizar esa palabra. Porque me parece que estamos todos de acuerdo, sobre todo que la mayoría de ustedes son defensores o ejercen las defensas, de que arrepentido es quien se arrepiente del hecho que cometió, quien tiene algún tipo de culpa. No voy a hablar de términos jurídicos, sino más psicológicos. Términos religiosos. Términos religiosos. No, se arrepiente de lo que realizó. Me parece que en realidad no es así. La figura es, o el nombre por ahí más adecuado, me parece que es el del diputado colaborador. O sea, es aquel que, acá ya tenemos una disidencia, es aquel que decide por diferentes motivos que van a tener
que ver con la estrategia defensiva, decide aportar información al proceso penal en el cual está siendo imputado, porque eso le va a implicar algún tipo de beneficio procesal en el caso de recaer una sentencia condenatoria. Entonces ahí veo como los dos lados del mostrador. Para nosotros, yo trabajo en la Fiscalía Federal, la figura del imputado colaborador es una técnica especial de investigación, sobre eso, y es una técnica especial de colaboración muy valiosa para nosotros. Valiosa, ¿por qué? Porque nos da herramientas para hacer que nuestras investigaciones sean más eficientes y eficaces, en términos de esclarecer sucesos, esclarecer hechos, determinar responsabilidades, individualizar bienes que sean susceptibles de decomiso, individualizar ganancias, individualizar o determinar también financiamientos de las organizaciones criminales. Y esto nos lleva a, los grupos de pertenencia de estos imputados colaboradores. No solamente hablamos de organizaciones criminales jerarquizadas, con distribución de roles, con poder de fuego hacia afuera y también poder de fuego hacia adentro en términos de mecanismos de coerción y de disciplinamiento, por ejemplo, organizaciones narcocriminales, sino también casos en los cuales los imputados o las personas investigadas no pertenecen a esas organizaciones, pero sí son funcionarios públicos que tienen elevados o grandes poderes de influencia en las comunidades en las cuales pertenecen, en las organizaciones gubernamentales a las cuales pertenecen. Y ahí quiero hacer un punto de conexión con el caso que trajo Miller, más allá de las implicancias y de las diferencias y demás, pero también en el federal, puntualmente en la ciudad de Rosario, si bien se ha utilizado con anterioridad la figura del arrepentido, todos sabemos que el colaborador, el caso más reciente, también con la inauguración del sistema acusatorio, es el de Painacli, juez federal. Sí, es el colaborador. Entonces ahí veo un punto de conexión en términos de cuáles son los hechos investigados en los cuales se ha aplicado la figura en el provincial y en el federal, siempre hablando de la ciudad de Rosario. Pienso que no es una casualidad la similitud en términos de actores. Bueno, yo había pensado también en esto de qué críticas tiene o merece la figura. Veo que ya ha sido materia por ahí de conversaciones anteriores, pero bueno, advierto como dos grandes cuestionamientos. Uno tiene que ver más con un cuestionamiento de índole moral, ¿no? ¿Qué significa la delación? La delación en realidad tiene que ver con vincularse sobre la base de la traición. Y la traición en sociedades como las nuestras, en donde la complicidad y la lealtad son valores que implican, que constituyen identidad y sentido de pertenencia, merece ahí un reproche de esa índole moral. Y después, el otro tipo de reproche que veo que ha sido materia también de pronunciamientos, que entiendo también está zanjado, tiene que ver con reproches de índole constitucionales. Ahí usé un poco el fallo de Guido, que también ha sido aquí discutido. Hay varios cuestionamientos constitucionales. Hay uno que decidí sacarlo, que tiene que ver con era bien del caso, con la retroactividad de la ley penal más peligrosa. ¿Vos lo apuntaste? No. Lo corrí porque me parece que tiene que ver con ese caso concreto, que era,
o los colaboradores, los imputados colaboradores, en los acuerdos de colaboración se habían referido a hechos que habían sucedido temporalmente en un periodo de tiempo que iba del 2008 al 2015. La modificación de la ley del arrepentido, que incorporaba un catálogo nuevo de tipos penales aplicables, que eran los que tenían que ver con la corrupción, es de 2016. Entonces, bueno, allí se discutió lo de la ley penal, lo de la retroactividad de la ley penal más benigna. Sí, y es interesante el fallo de Figueroa ahí, que es de los 3 de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, la jueza que vota en disidencia, o sea, que entiende. La jubilar. Bueno, pero es interesante ahí, ella dice, bueno, el principio de legalidad es la excepción, el principio de retroactividad de la ley penal, es la regla, perdón, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna es la excepción, pero ojo, no podemos mirar solamente la benignidad que tiene para el imputado que colabora, sino que hay que ver también cuáles son las implicancias que esa delación implica para los coimputados que van a resultar perjudicados por la declaración de ese colaborador. Bueno, ella entendía que no superaba ese test, por eso entendió que era inconstitucional, pero yo voy a ir con los otros cuestionamientos, con la mayoría, con los otros cuestionamientos que entiendo están zanjados a la fecha, sobre todo también con el nuevo Código Procesal Penal Federal, digamos, que regla bien cuáles son los requisitos del acuerdo, en consonancia, obvio, con el 41 ter del Código Penal. Y ahí elegí 3 cuestionamientos, ¿no? O sea, 3 espejos del caleidoscopio de los problemas de constitucionalidad. Un espejo tiene que ver con el principio de culpabilidad, cuestionamientos sobre culpabilidad, cuestionamientos sobre el principio de igualdad y al de, como mencionó Yamile, prohibición de autoincriminación. Yo pienso que los 3 están, obviamente están vinculados, interrelacionados, pero también los 3 cuestionamientos están zanjados. El primero es el de la culpabilidad, ¿no? La pena siempre tiene que ser proporcional a la gravedad del delito, a la gravedad de la afectación del bien jurídico, y estamos hablando de una figura que permite que una persona que cometió un delito sea condenada a una pena inferior. La posibilidad. Siempre estamos hablando de posibilidad. ¿Sí? Segunda cuestión, el espejo del caleidoscopio de la partecita del principio de igualdad. Habilita o habilitaría diferencias injustas entre quienes tienen el mismo grado de participación y de responsabilidad penal, pero que deciden no acceder o no acogerse a la figura, no aportar información, no ser colaboradores. Y el tercero, el que mencionó Yamile, ¿no? Prohibición de autoincriminación. ¿Por qué? Porque hay una especie de incentivo, ¿no? Esto, que sea factible o posible la reducción de la pena en el caso de recaer sentencia condenatoria, es una especie de invitación, incentivo a declarar contra sí mismo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el alcance de esa declaración del colaborador tiene que ver con referir hechos sobre los cuales el colaborador participó y hechos sobre los cuales participaron personas que están en la misma jerarquía o por encima. Esa afectación a ese principio de autoincriminación podría verse también incluso agravada en el caso de un colaborador que está con prisión preventiva o un colaborador que está con un riesgo inminente de sufrir una prisión preventiva. Bueno, el fallo que voy a usar la mayoría de debido, entiendo, bueno, declara la constitucionalidad de esta figura y da unas respuestas que para mí son convincentes en relación a esos tres espejos. Y ahora, con la discusión también zanjada, yo le agregaría otros 3 espejos
una contraposición de otros 3 espejos más, que en realidad pienso que son los espejos que tenemos que tener cuando aplicamos cualquier técnica especial de investigación, no solamente la del acuerdo con el colaborador, que es el espejo de la razonabilidad, el de la proporcionalidad y el de la utilidad. ¿El último cuál es? Y el de la utilidad. Para todas las medidas, para todas las técnicas de investigación porque en definitiva todas afectan en algún grado. Yo digo que son convincentes las respuestas de los jueces de la casación, pero todas las técnicas especiales afectan en algún grado, podemos discutir el tipo de intensidad, pero afectan garantías individuales. Entonces, me parece que contraponer eso... No, con una menos, digo. Bueno, estamos acá para eso. Entonces, contraponer a esos 3 espejos, contraponerle esos otros 3, mucha seriedad por parte de quienes ejercemos la acción pública y mucha también seriedad por parte de quienes ejercen las defensas técnicas y obviamente también ese control jurisdiccional que entiendo que existe. Quiero decir algo sobre lo del principio de igualdad. Yo entiendo que ahí no hay ningún problema en términos de acceso de igualdad, no es que el que decide no colaborar, pues se había discutido esto de, bueno, entonces el que está más comprometido en una investigación penal, por ende tiene más información para aportar, por ende tiene más posibilidades de salir beneficiado en un acuerdo de este tipo. Bueno, no me parece. No me parece porque en realidad quien esté menos afectado por las evidencias que existen en el marco de una investigación penal es una persona que naturalmente va a tener menor participación en el hecho investigado y naturalmente va a tener un menor o un menos intenso reproche penal. Me parece que para eso están las reglas de participación penal y no estas. Y la individualización de la pena como un problema de individualización. También. Porque es una especie de otra cosa. Tal cual. Bueno, después, otro problema que tiene que ver con el principio de igualdad. Esto de trata distinto a aquel que se acoge a la figura de aquel que no se acoge a la figura. Lo cierto es que la norma, hay un TER, en su momento de la 27304, también de los artículos del Código Procesal Penal Federal, se regula bien de una manera adecuada el grupo de personas que pueden acceder al beneficio del acuerdo de colaboración. Eso está bien regulado, bien determinado, yo lo clasifiqué en 3, ¿no? El primero es que tiene que tratarse de un imputado por hechos que merezcan la calificación jurídica de los delitos que están mencionados en el 41 TER, que, bueno, tenés delitos contra la famosos delitos contra la corrupción, tenés trata de personas, tenés obviamente estupefacientes, tenés delitos contra el orden económico y financiero, tenés contrabando, después tenés secuestro extorsivo, bueno, están todos ahí. Después tenés otra cuestión, que no puede ser colaborador aquel imputado que pueda estar sujeto a un juicio político, esa es una exclusión bien clara también. Y una tercera exclusión tiene que ver con el tipo de información a aportar. Información, la persona, el imputado colaborador tiene que tener información que sea útil, que sea comprobable y que sea verosímil. Esas para mí son las 3 pautas de exclusión como grupo que establece la ley. Después, prohibición de autoincriminación. Tampoco pienso que la declaración de un imputado colaborador implica una afectación a este principio. Y pienso que no está por el modo que está reglada la figura. Estamos hablando de un imputado que
tiene una asistencia técnica, tiene una defensa técnica en un montón de momentos procesales que implica la celebración de un acuerdo. Tiene asistencia en el momento de la negociación preliminar, ¿no? De las tratativas para llegar al acuerdo. Porque muchas veces no superamos esa instancia, o sea, que quieren colaborar, pero la información que podría aportar ya sabemos que no es útil. Bueno, no seguimos adelante con esa posibilidad de celebrar un acuerdo. Después tenés el momento de la celebración del acuerdo. Allí no solamente tiene la presencia de defensa, sino que allí se le tiene que explicar de forma adecuada el hecho que se investiga, cuáles son las evidencias con las que la Fiscalía cuenta, cuál es concretamente la participación o la intervención que el imputado colaborador tiene en esos hechos que estamos investigando. Y también tiene que estar muy preciso el beneficio que en el caso de corroborarse la información va a acceder el imputado colaborador. Hay una discusión sobre, por ejemplo, ser precavidos. La indicación que tenemos nosotros es ser precavidos y no poner el monto de la pena. ¿Por qué? Porque a vos te va a faltar verificar verificar la veracidad de la información, corroborarla y corroborar no solo que la información ha sido veraz, sino que además ha sido útil a los fines que están indicados en la norma, en el artículo 1 de la ley 27.304, que es individualizar a otros autores, coautores, cómplices, identificar bienes, que esa información te haya servido para esclarecer ese hecho o también hechos conexos. Entonces, bueno. Ahí está la extensión. Ahí está la extensión. Hechos conexos, sí. Pero bueno, se recomienda no poner en el acuerdo el monto de pena porque no lo sabés. Y es difícil acordar es difícil acordar algo porque no lo vas a poder, o sea, capaz que no lo podés cumplir. Bueno. Es raro firmar el acuerdo Pero si sin no la está el acuerdo, Es medio maduro, que sabe. Sí, pero bueno, es una buena práctica no ponerlo. Bueno. Una función jurisdiccional. También después va a haber un control jurisdiccional. Pueden hacer un acuerdo conexo para sugerir una pena. El número es importante para la persona que está sometida a Es lo más importante. Bueno, no lo quiero decir así. Sí. Igual firman, igual hay cola para arrepentirse. Y la pena va a ser... Voto de la pausa. Más o menos, a nosotros no nos pasa que haya fila para arrepentirse. Y con esas condiciones. no, si no me decís qué pena le van a dar, nosotros estamos comentando nada. Primero que te voy a preguntar a tu cliente. ¿Y cuánto van a dar? Ah, no sé, podemos acelerar, pero no sé cuánto van a dar. Lo que pasa es que tenés que verificar la información y para eso la ley te da un plazo para verificar la información. Y son dos cuestiones, no solamente verificar la información, sino tenés que corroborar que esa información te haya servido para los fines que están previstos en la norma. Son dos cuestiones que hay que verificar. ¿Cómo se llega el plazo? Bueno, el plazo tiene un efecto, que es la suspensión de la acción penal. Sí. Y entonces, Vos tenés un año. Hay una discusión sobre si ese año se puede prorrogar, por ejemplo, en investigaciones complejas otro año. federales se puede prorrogar otro año. Perfecto, llegaron los 2 años y no pudieron corroborar la información. Y no tenés beneficio. La declaración que hizo el imputado arrepentido. La ley dice que Se guarda y no puede ser utilizada en contra del imputado. Pensaba en Ese es el mismo efecto de que no puede ser utilizada en contra del imputado para el caso de que vos hayas iniciado una investigación, unas tratativas preliminares. Vos ya sabés cuál es la información que tiene el imputado colaborador, pero no la plasmaste. Pero vos la sabés, como fiscal la sabés. Pero, y todas No la podés usar. las medidas que vos Lo hiciste. mismo si hiciste el acuerdo y no lo Una homologaste. mediación procesal. Claro, lo mismo si hiciste el acuerdo y no lo homologaste. Nada de todo eso se puede utilizar.
mucho menos en perjuicio Pero de la sospecha Una fuente alternativa, claro. Perdón que interrumpa. No, la idea es medio conversar. segundo, pero eso por ahí en el ámbito federal, en la competencia federal. En la provincia dice que la declaración del delator tiene que ser registrada como un anticipo con prueba. Con lo cual ahí tenemos otro problema, porque ahí sí ya estás expuesto. Claro. Es diferente. Claro. Trato de marcar la diferencia para que uno como profesional negocia en los dos ámbitos. Entonces, no es exactamente lo mismo, bueno. En la provincia te firman para abreviado en el acto. Entonces vos tenés un condenado por abreviado en su rol en el cual la pena se disminuyó por su conducta de colaboración, que tiene sentencia firme. Claro. Y los otros coimputados no fueron llevados a juicio. Pasó en la Mega también. Se arrepintieron antes del juicio y después los otros coimputados por el mismo delito salieron sueltos. Bueno, Te hago una pregunta. Qué maravilla. ¿Se puede imputar por ¿Y ahí se revisó? ¿Cómo? ¿Se revisaron esas condenas? Y debería. Apeló a la fiscalía, Claro, le rechazaron la apelación. Metió en la inconstitucionalidad, le rechazaron la inconstitucionalidad. Metió el extraordinario, le rechazaron el extraordinario, no sé si fueron en queja. Ahora, cuando en algún momento eso quede firme, había dos que estaban en la misma situación, con el mismo defensor. ¿Cómo? Bueno, yo no quería decir los nombres. salió todo lado. Y uno de los dos firmó el día antes de empezar el juicio, el otro salió absuelto. Claro. Acá está previsto que se Por inexistencia de delito. que se difiera la sentencia condenatoria. Claro, lo que pasa es que en el federal tiene lógica. Es lo que hacían, ¿te acordás con los acuerdos de pena antes del Código Viejo? Que era o firman todos. El federal lo tenía, siempre lo tuvo claro. Exacto. Si no firman todos, no hay abreviado. Acá siempre hubo abreviado independiente. Entonces uno te abreviaba, al otro día lo traían de testigo. No, nosotros también tenemos abogado independiente. ¿Eh? Ahora, al principio no. Exacto. El código original lo prohibía. Si no firman todos, no hay abreviado. Ahora lo tienen. Ahora sí, son independientes. Era más lógico lo otro. Me quería abreviar, vengan todos. Si no, no, vamos a juicio. Pues si no, desdoblo. Una realidad que tendría que ser única en algunos aspectos. Ahora podrías colaborar. El parámetro. Podrían colaborar, pero lo que pasa es que la Ah, sentencia del esa colaborador cosa se dicta interesante. al final con la sentencia del juicio. No, Lo que importa. no, y es un cuestionamiento, es uno de los cuestionamientos constitucionales. Che, es un mecanismo de presión o de coerción, sobre todo para quienes están privados de su libertad. Obviamente. Es una acción típica en realidad. No es antijurídica porque es una acción típica de coacción agravada. No hice el análisis porque tuve un juicio alguna vez. Es una acción típica de coacción agravada que no llega a ser antijurídica porque existe una ley. Es una ley que justamente la ley. Vamos a poner el caso en la teoría acusatoria. Por ejemplo, usted está investigando un caso, está a punto de hacer acusación y de golpe recibe un llamado y dice, miren, va a haber acusación porque es un familiar suyo, estoy viendo la televisión de un familiar suyo. Eso se llama una coacción agravada para un funcionario público. Bueno, es el mismo hecho de acción típica, nada más que, digamos, el Ministerio Público está protegido jurídicamente por una ley, pero la acción es la misma. Por eso tiene un reparo, para mí, con una persona que no es artística. La otra discusión que tenemos acá, que es el que firmó el abreviado, si podía ser o no testigo. Muy bien. Esperá. Han venido como testigo y le han preguntado en el juicio, está grabado, ¿usted es culpable o inocente? Inocente, dijo el tipo. Y ya estaba condenado. ¿Y si por qué firmó? Me dijeron que si no firmaba no salía. Porque lo que estaba declarando, eso está grabado. Yo soy inocente, ¿y qué está declarando acá? Dijo que era inocente. Escándalo, nulidad y de nuevo a prisión. ¿Cómo? Sí, es realmente, yo no voy a decir que es extorsivo, pero sí es una valoración, es una valoración, implica una valoración diferente de los riesgos procesales, porque una persona, un imputado colaborador que presta colaboración y brinda información, pero sí útil, pero y comprobable, la verdad es que a los fines de la discusión de una medida cautelar, de la prisión cautelar, prisión preventiva,
y la verdad es que va a ser valorado positivamente en términos de neutralización de riesgos procesales. ¿Va a ser la única pauta, el único parámetro a valorar? No. No va a ser la única pauta ni parámetro a valorar. Pero si es una pauta a valorar, sí. Ahora, ¿vos necesitabas la reforma para eso? El viejo artículo 40 y 41 siempre tuvo como una pauta para la determinación de la pena la actitud posterior al delito. Y una discusión que estaba abierta es si las conductas procesales podían incluirse dentro de esa pauta. Que era la misma discusión que estaba en la órbita civil, por lo que son defensores acá de la teoría general, en donde Jorgito Peirano, que no está de acuerdo con la teoría general, pero de todas maneras sacó un libro sobre la conducta procesal de las partes y su posibilidad de valorarla en la sentencia. Entonces, la pauta estaba. Lo que trajo de interesante es algo que jurisprudencia local ya le ha hecho por sus propios medios, que es la perforación del mínimo. Esa pauta del 41 te permitía llegar al mismo destino, valorando la actitud de colaboración, haciéndolo racionalmente en la sentencia, pero tenía un obstáculo. ¿Cuál es? El mínimo de la pena. Por eso, si vos me querés firmar un acuerdo sin pena, yo te digo, ¿dónde está la gracia? Ahí lo que te permite es perforar el mínimo, pero acá había algunos jueces que ya habían perforado el mínimo en alguna causa sin necesidad de que hubiese arrepentido, sino por una cuestión que vos lo dijiste, de razonabilidad. No es que no se hace ninguna referencia. En los abreviados, algunos ponen la pena, pero otros ponen que se le va a reducir la escala penal a la de la tentativa. Se pone eso en el acuerdo. El efecto legal, digamos. Limita la escala. Te limita la escala. A la penal, a la de la tentativa, y en el caso de prisión o reclusión perpetua, 15 años. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Es en el caso de acuerdo de colaboración o de Acuerdo de colaboración. No, colaboración? Porque si no dije abreviado, por eso. quieren poner mi cosa. Dije abreviado, no. Sí, de acuerdo de colaboración. No, hago una pregunta, porque yo soy algo escéptico con el instituto, que no es para nada nuevo, esto está hace un montón, estaba en la ley de drogas, estaba en secuestro explosivo, parecía por todos lados, no hubo queja porque no se usaba o se usaba muy poco. Ahora de repente hay un catálogo enorme y bueno, nada, juguete nuevo, pero yo si fuera fiscal, digo, no hay nada que a mí me impida firmar varios acuerdos de delación al mismo tiempo y hacerlos competir por quién me da mejor información. Eso lo viste en las películas. Bueno, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, por eso pienso en derecho penal. Lo que hoy pensaba es esto de qué pasa, no nos pasó, pero qué pasa si vienen. No hay nada que lo impida. Sí, hay algo que lo impide, que es tu buena fe. Pero estás firmando con un tipo que está traicionando a todo su grupo correligionario. ¿De qué buena fe estamos hablando? No digo la del imputado, digo la tuya como funcionario público. No haces eso. Si tenés... ¿Por qué? Si no hay nada que lo impida. Y que tenés que llamarle... Para mí es tu credibilidad. Potable contra tu cliente. Para mí tiene que ver con la credibilidad. Solo me dijeron. No, tiene que ver con la credibilidad de uno como funcionario público. Pero entonces, ¿quién es el primero que viene? Pues yo sostengo que es una sortija. Está ahí y el primero que la agarra se la llevó. El primero que viene... Es la mejor información. El primero que viene tiene prioridad de acuerdo a los términos de la ley. La ley dice, el Código Procesal Penal dice, se beneficiará especialmente al imputado que colaborare en primer término. ¿Puedo delatar sin estar imputado? Bueno, pero ese está imputado. Pero en el caso... Investigado. Ya está. Sí. ¿Estás investigado? No, ni siquiera me nombraron. Yo voy y digo, che, yo me enteré por los medios. Pero te estoy diciendo, yo participé. Me presento espontáneamente para arrepentirme. Un delator espontáneo. Como el que exige la ley penal tributaria. Es decir, mira, antes que arranque la investigación te vengo. ¿Vos creés que eso lo puede hacer? No, hasta que no se sienta acorralado para hacer la mala. Pero es espectacular, es un mecanismo. No, es una interrogación. Si te viene la noche, no, tienes razón. Claro. Si te viene la noche. Bueno, por eso, que vos vienes, Ahí lo vas a hacer también esto. Voy a hablar de un poco de mi experiencia. Nosotros no vemos ningún imputado colaborador que... los imputados colaboradores que vienen es porque tienen un pronóstico razonable de sentencia condenatoria. El que viene está la posibilidad de...
No, aparte, nosotros es una Es mi jefe. herramienta procesal de la defensa, en definitiva. ¿No? El fiscal no sale a buscar. No porque salga, al contrario, se le presenta. Es la estrategia de la defensa, que lo trae la defensa. Pero yo planteo el caso en donde ni siquiera está la defensa, sino que viene la persona como si fuera una. Primero te voy a decir consigas una abogada. Pero se lo vas a Yo decir. el primer arrepentido que vi en la provincia, éramos 7 o 8 defensores con 10 imputados, era el día de la audiencia imputativa, estaban todos presos, se suspende durante 2 horas, porque uno se estaba arrepintiendo. Se arrepintió, firmó la llave y se fue en libertad, y después imputaron a los otros. Y en la audiencia imputativa se ganó el pedido de medida de coerción, y después salieron todos los demás. Ahora, este se había arrepentido antes, y yo vi, era registro, está registrado. Yo vi cómo fue, porque está registrado. Cuando el defensor le decía de decir tontería, que mirá la hora que es, decirle al fiscal lo que quiere que vos le digas y nos vamos. Sí, me quedó dando vuelta esto que vos planteaste de que vos lo estás viendo con el caso que dijo Yamile y que das vos, que son casos de, digamos, que tienen una trascendencia pública o que hay imputados importantes, se quiere. Y también uno se pone a pensar si el que se plantea como imputado del actor no es porque también tiene una desconfianza en el sistema, digamos, frente a grandes acusados, frente a grandes actores dentro de la causa. Así, bueno, tengo desconfianza en el tema judicial, vengo a hablar porque no sé si yo voy a caer y los demás van a... También es eso, digamos, pensar en la desconfianza en el sistema. Por eso está prevista la posibilidad de darle la protección al testigo, la misma protección que será el testigo protegido. Sí, el testigo protegido. Por eso verlo en esas causas para mí... Por eso es más útil en esas causas. Las posibilidades para mí son muchas. Tiene que ver con una estrategia de la defensa y también tiene que ver con una estrategia. Hay una decisión estratégica en los dos lugares. En la defensa de, bueno, yo sé que tengo un pronóstico razonable de que la fiscalía tiene un caso sólido y que en el caso de llegar a un juicio oral yo voy a resultar condenado. Entonces, bueno, el beneficio es la reducción de las escalas penales a la pena de la tentativa, digamos. Entonces, va por ahí, pero también la fiscalía, o sea, porque no es solamente, no es un derecho del imputado, tiene que ver con un beneficio. Entonces, la fiscalía tiene que decidir hacerle lugar a ese no sé, deseo, o a ese deseo, esa opción o esa estrategia que quiere la defensa, y la fiscalía va a valorar, primero si el caso lo amerita. Cuando hablamos del caso lo amerita, no hablamos solo porque el hecho tiene encuadra en las calificaciones del 41 ter, porque ahí hay, no sé, malversación de fondos, exacción, incumplimiento de deberes. Bueno, nosotros tenemos un montón de casos en donde las maniobras de incumplimiento de deberes son maniobras sencillas. Se supone que uno accede a celebrar con los imputados y sus defensas el acuerdo de colaboración en casos en donde la producción de la evidencia es compleja. Porque si no, no voy a usar una técnica especial de investigación. Y ahí voy a la utilidad, a los tres espejitos de los que hablé hoy: proporcionalidad, razonabilidad y utilidad. Hablemos de casos complejos en los cuales la producción de evidencia es dificultosa para el Ministerio Público. No, yo lo que veo acá decía que la desigualdad que hablábamos antes, y en estos casos que presentaron, del que hace digamos, el que es el imputado arrepentido frente a los demás que están imputados, en general muchas veces el que tiene menor poder, digamos, no sé, hablando de desigualdades, no sé, por eso a lo mejor eso se evalúa, como decís, por la defensa, decir, bueno, a ver, frente a estos actores que hay en esta causa, no sé, también es... ¿Y en los juicios de Lesa qué pasaba? ¿Qué pasó? Sí, bueno, no se abreviado. No, igual no está permitido la aplicación de la figura en delitos de lesión. No, pero abreviados son no colaborador. Son muy cercanos. Y porque en realidad el imputado colaborador reconoce, aporta información sobre hechos en los cuales participó. Y eso implica reconocimiento de participación. Lo que pasa es que además
de reconocer y de brindar información sobre el hecho en el que participó, tiene que aportar información sobre la participación de otros, y no cualquier otro, sino de la misma jerarquía en esa organización o más arriba. Eso pasó mucho, vienen y quieren brindar información sobre personas que en realidad dentro de la cadena de responsabilidad son subordinados. O vienen a querer brindar información en una línea de igualdad en relación a la cadena de responsabilidad, pero cuando estamos en víspera de presentar la acusación. Bueno, che, ya no me sirve todo eso, yo ya lo corroboré hace un año que vengo investigando. Toda esa información que vos me querés aportar, yo ya la tengo acreditada con otras evidencias. Bueno, no me sirve, y la verdad que A mí me hace no es útil. no pensarlo en términos de derecho, en base a que tiene que ver con el discurso de la persona imputada y que ahí vos tenés un límite. Entonces, ¿qué diferencia hay en definitiva, cuando vos vas al fondo de la cuestión, entre un imputado que declara libre y espontáneamente en una audiencia y quien se somete al acuerdo? En definitiva, una cuestión de reglamentación y no de fondo. Me parece que ahí esto de no pensarlo en términos, desde el lado de lo que nos toca ejercer como defensa, me parece que en definitiva, y por esta protección a la garantía de no autoincriminación, no deja de ser un derecho. Un poco lo que decía Raúl, de bueno, ya lo tenías establecido en las pautas del 40 y 41 en cuanto, bueno, si hay una persona que ofrece una colaboración posterior, vos tendrías que tener entonces en definitiva esa posibilidad de que los riesgos procesales disminuyan, porque una persona que en definitiva colabora, libre y espontáneamente, no se acercó al abogado a fiscalía a decir, che, me quiero someter a esto, pero en definitiva colaboró. Y en el fondo, a vos te permite como investigador terminar con eso y a futuro en una sentencia condenatoria también. Entonces, para mí es exactamente lo mismo, solo con una cuestión de reglamentación. Y sí una pregunta a los tres, a ver qué opinan, sí la posibilidad de que una persona adolescente, punible o no punible, pueda prestar declaración como bueno, sería punible, como imputado, perdón, tuvimos un caso en la provincia, está habiendo casos donde menores no punibles que participan en estructuras delictivas bajo esta audiencia informativa que preveía el Código Procesal Penal de Menores anterior, digo, bajo esta audiencia, lo pongo en comillas, ¿no? Terminan declarando bajo una figura incriminando a otras personas. Sin control, obviamente, de la defensa que sí te permite hacerlo mediante una declaran en cámara de prueba. No, digo, estas declaraciones que se dieron, que no están siendo discutidas, son declaraciones que se dieron ante con la asesora de menores, el juez o jueza de menores en ese momento, el adolescente no punible, si quiere una defensa técnica, si no quiere no, fiscal de menores y el fiscal que llevaba la investigación de mayores, haciéndole, bueno, no voy a meter más al fondo, pero bueno, las cosas que pasan. Para mí debería ser, por ejemplo, bajo la modalidad de una sala Gesell. Bueno, después se hizo eso que ese testimonio... Ese testimonio tiene que quedar resguardado, no solamente por una cuestión probatoria, sino que además esa persona no podría, o sea, la idea, si es un menor de edad, digamos, estamos hablando de menor de 16, que no vuelva a declarar otra vez. No se me había ocurrido la de un imputado colaborador no punible. Sí, en realidad no tendría efecto porque no pueden hacer nada. Son dos capítulos que a veces confluyen. El de la declaración del vulnerable y lo que es la declaración del imputado. Ahora, si la declaración es de una persona vulnerable pero no punible, es simplemente una declaración, tendrán que ir a la Cámara Gesell. Y el hecho de que en esa declaración de alguna manera reconozca intervención, participación o autoría en alguno de los hechos a lo que refiere, no va a causar efecto. Claro. Él no es punible, nada más que eso. Después eso va a tener mucha importancia en la valoración, a lo mejor de los dichos que se va a complicar. Ahora, si es punible, ahí ya, ¿qué
tema con el de la cámara GES. Porque el vulnerable también es punible. Será menor, pero también es punible. Acá en algunos hechos de violencia intervienen mayores y menores, y el menor también es punible. Entonces, si declara, a mí no me da garantías desde ese punto de vista la cámara GES. La cámara GES está pensado para que declaren las víctimas o los testigos. Sí, claro. bueno. No para que declaren imputados. Si es punible. Es lo mismo que un anticipo juicio. Sí. De cualquier manera, cualquier declaración, ponerle que quiera declarar, que esté así debidamente asistido y demás, siempre tiene que ser a través de un registro. No necesariamente un anticipo por esta cuestión de que estamos hablando de que es un imputado, pero por esa declaración tiene que estar registrada por algún medio técnico idóneo. ¿Para qué? Para que las defensas puedan controlar la producción de esa... Hay dos problemas. Uno, con la autoincriminación, por lo que diga respecto de él, pero también por el efecto que esa declaración brindada de determinada manera puede producir en los demás. En los demás, sí. Está el problema con la cámara GES, entonces ahora que va a estar bajo una situación diferente, ¿cuál va a ser la intervención que van a poder tener en esa declaración de imputado los codefensores? No, en el GES tenés acotada, en el momento que hacen la interrupción, como para que vos le des letra al psicólogo y el psicólogo pueda eventualmente incorporar en su diálogo nuevos temas. Pero fuera de una GES, en una declaración... Quiere ser muy incisivo, si ¿Cómo? el espectador no quiere ser muy incisivo. Por eso, no. se limita. O sea, Cuando se lo planteó, no. pasamos gran tiempo discutiendo. Sí. Del otro lado de la pecera estamos discutiendo todo el tiempo qué preguntas se El tema es, o sea, esos dichos, ¿qué peso van a tener en relación a la situación de los otros imputados? yo creo que el gran debate que ameritará después una charla, sobre todo la puesta en práctica como el Cobruno, es, a ver, esa declaración de ese arrepentido, yo después en la etapa de control de prueba, en el debate, yo lo quiero tener al arrepentido enfrente, no quiero que me incorpore con la condena, acá está, reconoció y acá está el papelito y está. No, el problema es, yo lo quiero tener adelante. Acá parecía como problema de la sentencia de condena. Preguntarle. Yo fui a un juicio, no quiero Perdón. hacer autorreferencia, Sí. perdón. No, para que hable Bruno, porque pobre. Bruno, decía algo, Bruno. No, Bruno es de la casa, Bruno. No, yo estoy escuchando. Esto es como un telegrama, te vamos a pagar por palabra. Vos hasta ahora ni siquiera cenás esta noche. Dale. El instituto tiene mil complejidades. La complejidad de la corroboración es una más. Cómo introducir eso al juicio es otra más. Y estamos perdiendo el eje de que estás enfrente de alguien que dice algo con un interés muy claro y mezquino. Y es perfectamente lógico. Beneficiado. Claro. Quiero salir en libertad. Y es perfectamente lógico. Si yo estoy encerrado, quiero salir. Si estoy investigado, quiero que no me investiguen más. Una condena de ejecución condicional, un beneficio grande. Esto ya pasaba con el procedimiento abreviado, ya lo habíamos planteado y lo hemos perdido cada vez, porque la utilidad del dato le gana todo, es el ancho de espada. Entonces, tenemos un problema, hasta que haya algún quilombo enorme, vamos a seguir en esta. Doctor, usted está patrocinando un recurso de revisión, creo que inicié yo. No, ya no fuimos. Pero usted sí, pero estuvo. No quiero salir de la autorreferencia, hubo un caso. Olvidémonos del arrepentido, la figura estricta, de una persona que era la principal sospechosa de haber entregado a una persona por un robo, una trabajadora sexual, etcétera, etcétera, matan a una persona. Los jueces, con toda su sapiencia, en primera y segunda instancia, condenan a perpetua a dos personas y luego aparece un tercero diciendo, mirá, que lo maté fui yo. Y digamos, obviamente, ¿qué pasó con eso? Revisión. No, sí, un abogado tonto metió una revisión, otro más tonto la siguió, perdón, ¿y qué pasó? Nada. Tenemos un testigo. A ver, y debe ser complicado. No le menciona la abogado. Hace cargo de la muerte, un tercero, y dice explicando lo que había pasado, pero bueno, ¿a qué quiero llegar a esto? No, es la principal sospechosa, la inicial sospechosa de ser la entregadora de este homicidio, crimen de causa, etcétera, etcétera, firmó 6 años de prisión y quedó en domiciliaria. ¿Por qué? A cambio de decir, fue bravo y atravesado.
Fui yo. Claro, y ahí terminó todo. Y bueno, Y andaba después a remontar todo eso. claro, y Tacharon del acta que dijo y lo ayudaba el abogado. Pero eso lo vamos a dejar. A mí me hace acordar cuando vamos a proceder la fuente alternativa de prueba, que cuando uno descubría una prueba así digamos, que era ilícita de alguna manera, se buscaban los carriles para que no caiga todo. Bueno, Pero eso más o menos pasó con Modoni. Es un parámetro. Pero para fíjate la esto, prueba. el delator en realidad es una técnica especial de investigación. Entonces en realidad lo que te permite es investigar. Pero no es eso lo que vos deberías llevar a juicio. Vos deberías llevar a juicio la investigación posterior. A la defensa nos interesa interrogarlo al tipo, pero supone que vos corroboraste una serie de datos y que las personas que vas a traer a declarar son otras. Acá el problema está... Pero el problema es cuando el delator es el dato y está el atajo probatorio. Porque si yo tomo una dogmática funcionalista, agarro, imputo a media ciudad, me siento a esperar a ver quién agarra la sortija. Ahí está la desnaturalización del instituto. El instituto no es malo per se, está mal usado. Porque tendría que ser mucho más restrictivo y tendría que ser mucho más incisivo en los incidentes de investigación y demás. Tendría que ser distinto y no se da porque hay una urgencia social que tiene que ver con la idea de hay que aclarar esto. Y viene alguien que estaba en la joda, se me aclara. Listo, vamos con ese. Claro, y si el primero que viene no llega a subirte al auto que hay alguien arrepintiéndose ante la Virgen. Entonces, bueno, claro. Y haciendo la gran Bruno. Es Llega, situación espontánea, vengo a hacerme como... técnica especial de investigación. El problema es cuando el discurso lo empiezan a usar como elemento de prueba. Y tratan de que se condene en base a lo que dijo. Bueno, la condena La ley dice otra cosa. basada, claro, la condena basada exclusivamente en la manifestación del imputado colaborador no se puede hacer así, es insuficiente. Testigo de identidad reservada. Es insuficiente. Es como la creación de una persona, pero eso no te alcanza. Claro. Está bien, pero si, entonces en ese caso a vos como imputado te conviene firmar un acuerdo de pena por un procedimiento abreviado. Sí. Parece ahí la Y después van a usar Preconstituir ese una prueba, acuerdo, vos como ese acusador acuerdo, preconstituir y la la prueba. discusión va a ser cómo incorporan tu discurso, que es un arrepentimiento, porque el procedimiento abreviado es lo mismo. Bueno, nosotros ¿Cómo lo incorporan al juicio? discutimos eso en un caso, era un caso que la delación involucraba maniobras de narcocriminalidad, y ahí tenés que compaginar esa declaración de imputado colaborador, caso de narcocriminalidad, con el 34 bis de la ley de drogas y reservarle la identidad. Bueno, pero ¿cómo haces para llevarlo a juicio? Bueno, se hace, lo podés Si hay voluntad, llevar. hay un camino. Sí. De espalda, Si no, Te mira, das cuenta que no estás en la sala de pero lo podés llevar distorsionándole la voz, o sea, tenerlo con Distorsionar Zoom, la voz. distorsionándole la voz para garantizarle la preservación de la identidad. Estamos hablando de delitos también que involucran un riesgo, que la delación en esos casos involucra un riesgo elevado. Estamos hablando de muchos casos de la vida, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el caso más La pena paradigmático? la otra, ¿no sería un riesgo? No te pregunto. La pena al diputado. Vos me traes este súper testigo que lo cuidamos y los abogados a lo mejor quizás no lo podemos contraexaminar bien porque lo queremos tener enfrente. A ver, lo que sabemos, el sido miente, no miente, ver las actitudes. Creo que la cara cuando habla. No, hay que verle la cara. Pero bueno, digamos, está bien, vos lo preservás. Ponele que me lo parece tengamos que bárbaro. preservar por obligación legal. Lo Está bien, tenemos, y le pedimos- tenemos su voz distorsionada. le Podés pedimos contrainterrogarlo. No, pero yo quiero ver, no, porque las infecciones de la voz Vos lo que decís es que rompen la inmediación. Claro. Pero lo que pasa es que eso se identidad equilibra reservada también. con una valoración desequilibra. distinta y acotada. Está rota la balanza de equilibrio. Vos decís, traigo una persona en esas condiciones a declarar, me parece perfecto, pero va a tener una credibilidad menor. Y es lógico que así sea. O que tenga más de pena, penita. No, porque llega un momento, viste, perdón, no es. Es demasiado obvio que es muy difícil que todo, como dice, la balanza está muy desequilibrada y me parece bueno que en el afán investigativo, yo también si fuera fiscal buscaría todos los medios posibles legales, pero del otro lado hay un tipo que si llega a salir mal el tema puede terminar 50 años preso. O sea, es complejo. Hay que ponderar en cada caso qué
¿qué pesa más? Protegemos a este. El clearing de valores de Cato Rivera. Bueno, Sí, la ponderación de valores no no es dice el arrepentido que te tire un dato por más que le extorsiones la voz, el que está acusado sabe quién es. No, pero ahí está asumiendo. Está trabajando en base a una asunción. Él fue juez, prejuzga, es juez. No se le escapa quién es. Entonces, y si no sabe quién es, ¿cómo hace? Yo me desespero si no sé quién es y me está llenando de mierda hasta el techo. Claro. Es que realmente sabés si fuiste autor de Pero esto. bueno, pero eso vos no lo podés saber, vos lo estás asumiendo. Pero puede hablar el tipo, pueden hacer cualquier maniobra, te lo puede estar mandando el Guille para reventarte a vos. A ver, yo se hizo. Bueno, no tenés caso paradigmático. Son contraespías. Contraespías, tenés. A Deni le hicieron quilombo y si vos lo sacás de los que saben, y la banda contraria, ¿qué pasa? Pero es que ahora no sabemos quién sabe qué. Y te tira el dato, vos lo usás. Doble agente. Por eso, parece un A chico. ver, cuando pero aportas un dato, es una cosa porque el dato te permite investigar. Si él agarra y dice, mire, se movían los fondos mediante una empresa que se llama así, que estaba en tal lugar, vos vas, lo investigas y lo que lleva es el dato. No lo lleva el tipo, no lo necesitas. Ahora, si él te dice, el que daba las órdenes Juan, lo llevan a él para imputarlo a Juan. Yo estaba ahí. Y Juan dice, ¿quién me imputa? No, alguien. Entonces ahí se produce el problema. O sea, mientras sean los términos de la ley, lo que me da es un dato, la fiscalía investiga, corrobora el dato y lleva el dato, lo que único estamos preservando es la legitimidad del acceso al dato. O sea, ¿cómo allanaste vos la casa? ¿Por qué me pediste la orden de allanamiento? ¿Porque tenía un imputado colaborador o un testigo reservado que me dio el dato? Entonces el juez me dio la orden. Después me condenan por lo que me encontraron adentro de la casa. Claro, pero ahora más delineado. Entonces, bueno, vos tenés ese dato, loco, y lo encontrás dentro de la casa, lo que estaban buscando, entramos, y estaban los 3 cadáveres alrededor, y mirá, yo puedo entender que en la investigación... El caso paradigmático de los famosos arrepentidos en Estados Unidos tiene una historia muy particular. No sé si fue el primero o fue paradigmático. Que era que Estados Unidos estaba dividido en dos. Los que decían que existía la mafia y los que decían que la mafia no existía. Entonces primero se dio algo muy circunstancial. ¿Dónde está la de la vía alternativa? ¿Vías alternativas? Bueno, muy circunstancial. En un pueblito había un comisario de barrio prácticamente, esos pueblitos chiquitos, iban andando y por ahí ve que en una casa que estaba en medio del campo había un montón de autos último modelo y le llamó la atención. Entonces fue y tomó todas las patentes y habló y dijo, che, estos autos, estaba todo Estados Unidos reunido ahí y todos le dijeron, ese es un auto de un capo mafioso. Y en todos los capos mafiosos reunidos estaban acordando, porque eso era la prueba de que la mafia era una organización nacional. Entonces el tipo dijo, yo los voy a interrogar. Entró con los patrulleros, cuando los patrulleros salieron todos corriendo. No había motivo para que corran. Los detienen, los identifican y los largan, si no había motivo. Eso pasó en Apalache. Más o menos en la misma época, como estaba la discusión si la mafia existía o no como una organización nacional, a un, creo que se llamaba Balache, a un sicario. Era el tipo que mataba. ¿Balache era? Sí. Creo que sí, el primero. Era un sicario, era un asesino en rollo. Entonces te imaginas que lo iban a matar. Pero lo iban a matar legalmente. Bueno, entonces dice, yo el Balache agarra y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Le dicen los fiscales. Y dice, bueno, yo les voy a contar la verdad. Y él les cuenta cómo era toda la estructura interna de la mafia, porque se había profesionalizado de tal manera que para evitar el escándalo que se había generado, por ejemplo, en Chicago en la época de Capone, que estaban todos que convulsionaba, todo lo que tenía que ver con reacciones violentas estaba sistematizado, había que pedir permiso. Y un comité que te lo daba y alguien que lo encargaba. Durante una época, el encargado de manejar a todos los sicarios era Albert Anastasia. Era un feroz criminal, pero lo mataron a él también. Y al área que él manejaba lo llamaban Asesinato de Sociedad Anónima. Eso, murder, S.A. Bueno, entonces le contó todo
Entonces lo llevaron al juicio, pero más que nada para demostrar que existía una organización. Empezaron a hacer los organigramas, quién eran los capos, poner ese famoso diagrama y poner cabecita de un lado y para otro. Entonces, ahí empezó la idea de que yo, para destruir una organización, necesito a alguien que me hable. Y, paralelamente, en la historia no hay coincidencia, todo tiene una explicación. Paralelamente, en medio de la década del 60, los yanquis tenían el problema de la mafia, pero el resto del mundo tenía el problema de la guerrilla. Porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, había un montón de estados todavía colonizados que querían independizarse, y entonces los movimientos subversivos actuaban. ¿Qué empezó a hacer la guerrilla? La guerrilla se empezó a organizar en forma celular. Es decir, ¿por qué? La organización de la mafia era social. Todos conocían a todos y todos se conocían entre todos y las reuniones eran algo habitual. En cambio, la organización de las guerrillas fue en células. Entonces yo conocía a uno y a otro. Ellos dos conocían a otros dos, pero yo no conocía a los otros cuatro. Entonces, ¿cómo se desarma una organización celular? Eso pasó en Argelia. Pero eso tenía que ver con lo que va al lado, ¿viste? Que ustedes también la tienen en el poder, que es el terrorismo. ¿En dónde? Para liberarse los argelinos, para que los franceses se vayan, y los franceses no se querían ir, entonces los argelinos dijeron, vamos a usar el terror. De ahí viene el término terrorismo. Porque Vietnam ya había echado a los franceses, pero lo echó militarmente. Entonces, en Argelia, como tenían estas organizaciones, se habían organizado territorialmente dentro de la ciudad, tenían los lugares donde vivían los nacionales, la capilla, y el resto de la ciudad donde estaban los franceses. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que hicieron? Empezaron, se van a ir porque no van a aguantar más, empezaron a usar el terror, a poner bombas indiscriminadamente. ¿Qué hicieron los franceses? Trajeron a las fuerzas paracaidistas que venían golpeadas porque habían perdido en Vietnam, los vietnamitas les habían ganado militarmente, lo trajeron a Argel. Le dijeron solucionen eso. Entonces ellos miraron y dijeron, ¿cómo están organizados? Están organizados de esta manera, no hay problema. ¿Qué necesito yo? ¿Que alguno se arrepienta? Ningún terrorista se va a arrepentir. Entonces, ¿qué necesito? Que hable. Entonces, ¿qué hacían? Lo agarraban hasta que hablase y deje los dos nombres que él conocía, y de esa manera fueron armando el cuadrito. Y ganaron la batalla de Argel. Señores, en la República Argentina, cuando fue la época del 76, los que le enseñaron a los militares argentinos cómo se combatía contra la violencia urbana fueron los militares franceses. Y esto es un dato histórico. Vinieron los paracaidistas franceses a enseñarnos ese tipo de tácticos para destruir. En la otra, no era necesario torturarlo. El problema es que la mafia, que es anterior y que tenía sus reglas bien claras, se manejaba por una regla que es la regla del silencio, la humertad. Sí, nadie dice nada, nadie de nada, aunque no tenga nada que ver. Lo mejor que vale es el silencio. Y el silencio es algo que casualmente está garantizado ¿dónde? En la Constitución, por lo menos en Argentina. Entonces había que romper de alguna manera con la protección constitucional. ¿Y cómo se rompió con la protección constitucional? Mediante el arrepentido. Y para que vos dejes de ejercer un derecho o que aparte de la protección de ese derecho te tengo que dar un motivo. Y el motivo es un premio. Un beneficio. Y el premio es el beneficio, como vos bien nos llamaste. O sea, todo funciona con una racionalidad. Esta racionalidad tiene que ver con esa forma. ¿Cuál es el tema? El tema acá es que necesitamos que me den datos. ¿De dónde surgen los datos? Acá ya lo discutimos. Surgen de los celulares, por eso secuestramos todos los celulares. Surgen de las computadoras, secuestramos todas las computadoras. Surgen de las comunicaciones, intervenimos todos los teléfonos, o pueden surgir de alguno de los implicados que me da algún dato que no puedo encontrar, o me direcciona a ver qué celular secuestro primero. Muy bien. Convóquenlo. ¿Cómo lo convenzo? Hacia algo que la razonabilidad impone, que es a veces perforar el mínimo. Y que la ley penal permite, que es considerar la conducta posterior al delito para graduar la pena. Pero eso lo vamos a hacer en un marco legal que le va a dar tranquilidad y garantía. Es decir, lo voy a convertir en un beneficio. Y ya está el arrepentido. Es una ecuación matemática, es la nueva era. Vamos a tener que vivir con los arrepentidos. No tenemos otro. Más, los arrepentidos, la gente encubierta, los colaboradores, los testigos protegidos, ya son parte de nuestra conducta.
porque ahora se investiga tratando de obtener esos datos. Yo creo que vamos a terminar que la gente del gobierno, las agencias, se van a terminar manejando todo, se van a terminar deteniendo entre ellos, peleando entre ellos, obviamente dirigiendo todo, pero bueno. Compiten. Sí, pasó siempre, pero ahora digamos va a ser en estabilidad. Claro, va a ser en un gobierno de generalmente en la prefectura, pero bueno. Pero una vez tuvimos un caso donde detienen a 4 personas por un accidente, eran delincuentes, y todo el mundo decía, uy, pero mirá que ese es el encubierto de Gendarmería. Todo el mundo sabía que era el encubierto de Gendarmería. No, en serio, sí, digo, inscripción 3. Pregunta al doctor Caterina, no lo pico. No iba a ir. Sí, no, obviamente. No, el señor es el encubierto de Gendarmería, presionado por el delincuente. ¿Qué va a hacer? Che, Bruno, no nos podemos ir sin que vos digas algo, nos vamos a sentir todos culpables. Nadie se sienta culpable, en todo caso se arrepienten después, ¿no? Es un tema, a mí me... Hay que llegar primero, después no va. Mi reflexión sobre el instituto es esa, no es una técnica novedosa, no es una técnica que necesariamente puede estar mal usada, lo que pasa es que sí se va a empezar a usar mal porque hay una urgencia enorme por resolver cosas. En realidad el instituto tiene que ver netamente con una cuestión utilitarista y de política criminal. A nadie le importa nada que tenga que ver con el Estado de Derecho o el Estado constitucional, porque pasa por otro lado. Es la única manera de acceder a un dato que parece hasta blindado. Bueno, conviviremos con eso. De momento va a rodar el instituto. Capaz que dentro de 10, 15 años estamos empezando a discutir los límites constitucionales. No hay datos blindados en la era electrónica. Lo que vos estás desesperado por un tiempo, porque antes tenía que hablar sí o sí en los años 50, hoy ese dato está acá o está en una máquina, en algún lado está. Yo tengo un amigo que dice que de alguna manera lo que te permiten esta clase de instituto y las teorías dogmáticas abiertas, funcionalistas como la de Jacobs, es decir, yo soy un fiscal de escritorio, yo tengo 4 papeles, imputo media ciudad como dije antes y me siento. Y bueno, si no te imputas, tenemos más laburo nosotros. Yo no sé tan mal. No. Bueno, eso es lo que él dice poniéndolo en una exageración. Por eso, pero digo, La pregunta, si un imputado de ustedes le dice que quiere colaborar, ¿ustedes no le ofrecerían el acuerdo? Por supuesto que sí, vale. Eso sí, me aseguro de cobrar antes que firme. Por la duda. Porque no vaya a hacer cosas que se arrepienta después de la gestión que uno hace. Porque no le gusta la pena que le van a aplicar. Uno siempre llega cobrado. El tema, yo pensé que podría darse en juicio una situación, por ejemplo, yo llego, soy el primero, uso la teoría de Bruno, llego, me presento, ofrezco el ofrecimiento de operación y me dice, no, la verdad que no me da, no me sirve, dice la doctora, y después digo que hay otro que viene después y que colaboró y a lo mejor no ofreció tanto, y yo a lo mejor, no sé si eso no es para plantearlo en el juicio, es decir, disculpen, yo vine primero, señor juez, yo me arrepentí, pero acá hubo una disposición, no sé por qué motivo, prefirieron a esta persona. Yo no sé si no es discutible. La realidad supera siempre la ficción. Van a pasar cosas concretas. Hoy estuve pensando en esa posibilidad. Che, tenés, o se te presentan 2 imputados que quieren colaborar, que están en la misma estructura organizacional. A uno le creo, no. No, y los dos quieren, y los dos tienen para aportar información relevante sobre esa estructura criminal de la que forman parte. Una oferta. No, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué haces? Lo tenés que escuchar a los dos, porque querer cerrar con uno y no con el otro, cuando los dos forman parte de ese grupo del que hablamos al principio, ¿no? La desigualdad. Ahí sí, pero no estaríamos brindándole un trato desigual. Por eso, porque daría igualdad. Por supuesto que sí. Es que no es excluyente, esto no es yo agarro y firmo con los dos y me pongo a investigar los datos que me dicen los dos. Después veré, si ellos firmaron sin pena, sin nada. ¿Qué querés que haga? Vos firmaste, flaco. Hacete cargo. Pero legalmente hoy puede firmar por los dos. El fiscal podés hacer acuerdos con los dos, sí. No hay nada que se lo impida. No hay límite. Cuantitativo no hay límite. Vamos a ver qué información tiene para aportar, porque si la información que tiene para aportar ya la tengo, no voy a firmar un acuerdo, porque ¿por qué te voy a beneficiar con una reducción, una posible reducción de la pena? Si son, claro, le va a ofrecer un agregado. Pero va a estar la calificación, ahí va a estar
pero la no vas a tener... capacidad que va a tener la fiscalía de manejar las calificaciones. Y Es son un cosas drama que ya se ve en la contradictorias. provincia, los cambios de calificaciones. Vienen dos personas Algunos- y te dicen algunos uno cambios te señala abruptos. uno y otro te señala a otro como jefe. Vos vas a ¿Cómo, tener- cómo haces? Tenés dos que vienen, y se vos- presentan espontáneamente y uno te Vos dice... vas a tener, para eso tenés hasta 1 año para verificar. Claro, ahí es más fácil. También porque incluso te podés- puede surgir la posibilidad, viene uno y te dice información que no es cierta. Y bueno, eso está contemplado está contemplado como un delito. Puede pasarte que la información que te da implica un desvío de tu investigación. Sin duda. Y bueno, de pronto, no nos pasó, no voy a dar precisiones del caso ni nada, pero no te da para hacerle la imputación del 276 bis, no te da porque, por ejemplo, la arrepentida tiene una relación de parentesco con, Una causa ¿no? Pero te perjudicó la investigación. Bueno, y de pronto esa valoración del riesgo procesal se hace en sentido inverso. Hoy hablamos de que se hacía en sentido positivo, se valoraba positivamente aquel que colabora. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien utiliza una técnica especial de investigación para brindar colaboración, pero en realidad te está desviando la investigación? Bueno. Y si en el medio de la investigación te diste cuenta que ese delator te omitió datos. La ley no tiene ninguna exigencia de competitividad. Claro, eso forma parte tal cual de la valoración del acuerdo. Claro. ¿Qué tipo de información te dio? No tiene obligación de competitividad. Por eso hago la pregunta. Tiene que ser útil. Pero vos te diste cuenta que el tipo omitió. Bueno. Tu beneficio seguramente va a ser menor. Aportó parcialmente. La información que yo te di era buena, no te di toda. Pero no me diste información que conocías, que yo entiendo que Pero vos no tenías estoy obligado. disponibilidad. Pero no está obligado. Yo no te puedo obligar, pero sí te puedo beneficiármelo. ¿Por qué? Si yo la información que te di era buena. Puedo pedirte una pena que no sea tan baja como la que Pero te me estás hubiera pedido en el caso de que me hubiera valorado más. Por eso el defensor agarra y dice, póngame de acuerdo la pena. La condena en costa. Ya que no. Qué bueno. Che, primero te agradecemos mucho tu presencia, la presencia de todos los que han venido el día de hoy y el involucramiento con un tema que es un tema interesante, actual, preocupante, pero que llegó para instalarse y va a estar presente y lo vamos a tener que enfrentar todos los días. Y fundamentalmente la espontaneidad y sinceridad con que vos hablaste. Eso y el rigor técnico, que lo quiero resaltar. Así que...